¿Cómo están a todos los que nos están viendo del otro lado? Es un placer compartir la palabra de Dios en esta noche. Sale los domingos a la mañana, pero lo mismo esta noche, viernes en la noche, nos juntamos para grabar y hay un grupo de hermanos que estamos compartiendo este tiempo de adoración primero y después de enseñanza de la palabra del Señor. Y estamos en una serie que se llama Sabiduría y empezó Marcos con esto hace unos domingos atrás y me toca compartir acerca de las decisiones, tomando decisiones sabias. Y quiero orar para que el Señor nos hable a todos, que me hable a mí. Cada vez que enseño, también recibo. Dicen que el que enseña aprende 2 veces. Así que bueno, se ve que soy muy bruto, entonces el Señor me hace enseñar muchas veces, porque necesito que me digan las cosas varias veces. Le voy a pedir al Señor que nos hable al corazón. Amén. Padre, gracias por estar con nosotros acá. Gracias por dejarnos entregar nuestro corazón y nuestros ojos a ti, Señor. Nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, Señor. Y todo lo que miramos, lo que vemos, repercute adentro nuestro, Señor. Señor, queremos mirar tu rostro para que nuestro ser sea transformado. Y ahora miramos tu palabra. Queremos contemplarte a vos, Señor. Gracias. Déjanos ver tu palabra para ser transformados en nuestro interior y comprender lo que vos tenés para nosotros en este tiempo difícil, pero tiempo hermoso para tus hijos, donde tus hijos van a ser inspirados por tu Espíritu y tus palabras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hay tiempos que son tiempos tranquilos en la vida, en los que tenemos algún margen de error, ¿no? Especialmente nuestra juventud, parece que tenemos como un margen de error. Decimos, bueno, tomo un año sabático, empiezo una carrera, la dejo. Total, parece que tenemos toda la vida por delante. Y podemos equivocarnos y sabemos que lo único que perdimos fue tiempo, no más, no mucho más. Esos escenarios de tranquilidad quizá pueden haber existido en algún momento, pero hay momentos de la historia donde no podemos errar tanto. Porque el tiempo es malo y porque el tiempo es peligroso. No es lo mismo conducir, los que conducen, los que manejan los autos, no es lo mismo conducir de noche en una ruta rota, con lluvia torrencial, con neblina, que conducir en una autopista nueva, en plena luz del día. ¿Es lo mismo conducir así? No hay tanto margen de error en una ruta rota y con neblina y de noche. No hay margen de error. Hay que estar atentos, ¿verdad? No hay que dormirse. Bueno, no hay que dormirse en ninguna de las dos opciones. Pero en una autopista donde está la luz del día, donde la autopista es nueva, quizá podemos ir tomando mate, conversando, charlando, pero no sé usted, pero yo cuando manejo de noche con neblina, no me sirvan mucho mate, no quiero estar bien atento. Y el Señor nos enseña que hay condiciones diferentes para cada tiempo y los márgenes de error son diferentes para cada tiempo. Por eso las palabras de los últimos tiempos van a centrarse en palabras que tienen que ver con manténganse alerta, manténganse despiertos, manténganse diligentes, sean sobrios, sean pacientes
y sean perseverantes. Estas son las palabras de los últimos tiempos. Y quiero decirte, por si no lo sabes, que este tiempo es un tiempo de una ruta rota, con neblina y llueve. O sea, no sé si con neblina y llueve, si pueden darse las dos condiciones, pero es tan heavy este tiempo que de verdad, el Señor nos habla de esto. Manténganse despiertos, manténganse alerta, diligentes, sobrios, pacientes, perseverantes. Efesios 5, 15 y 16. Vamos a leer. Efesios 5, 15 y 16. Todo el capítulo 5 de Efesios habla de cómo tener una identidad conforme a Dios. Es hermoso este capítulo. ¿Cuál es la identidad de Dios y cuál es la identidad que nosotros tenemos que tener? Y el versículo 15 dice, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Voy a leer otra versión, otra traducción. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cómo dice que son los días malos? Qué mala onda que es la Biblia a veces, ¿viste? Uno dice, no, que tenemos ganas de... No, pero el Señor te dice, estos días son malos, son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, la voluntad de Dios. Este tiempo para conocer la voluntad de Dios. Las decisiones que tomamos, por lo tanto, estamos hablando de decisiones en esta noche. Las decisiones que tomamos en este tiempo tienen que ser acertadas, sí o sí, no hay mucho margen de error. ¿Me está entendiendo esto? Quizás van a empezar a surgir muchas oportunidades en nuestras vidas. Pero ahora el Señor nos dice, este tiempo es un tiempo malo, por lo tanto las decisiones que van a tomar tienen que ser decisiones acertadas. En los momentos peligrosos de la vida no hay mucho margen para decidir mal. ¿Me entienden? Por eso este tiempo el Señor nos dice esto. Manténganse alerta, vivan como sabios y no como necios. Por ahí en este tiempo veo muchas personas desviarse un poquito de su fe. Con un poquito que vos te desvíes de la fe. Por dudar un poquito de la verdad, la veracidad de la Biblia. Hermano, como nunca antes estoy escuchando personas que ya empiezan a dudar si esto es verdad o no. Por sostener una pequeña rebeldía, pequeña, no es tiempo para sostener rebeldía. No es tiempo para sostener ofensas. No es tiempo para abrirle pequeñamente la puerta a Satanás a través de un pecado. No es tiempo para apartarnos de ni siquiera un poquito del camino. Viste que vos vas en una autopista y haces así, bueno, no te desviaste mucho, pero en una ruta pequeña vos haces así, ya caíste en la banquina. ¿Me entienden? Un poquito se apartan en este tiempo. Veo muchas personas, un poquito se apartan y ya caen de su fe. Y a veces no se levantan más. Lo estoy viendo con mis ojos, como nunca antes. Por eso este mensaje de sabiduría es un mensaje tan oportuno y le doy gracias al Señor por ponerle esto en el corazón de Marcos.
porque sé que es un mensaje pertinente para el momento en que estamos viviendo. El espíritu de este mundo atenta contra nuestra fe, especialmente el espíritu de disolución. Yo voy a hablar de esto. Vamos a hacer otra serie más del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la serie del Espíritu Santo? Fue tan revolucionaria para mi vida. Y en aquella oportunidad compartí acerca del espíritu de disolución que atenta contra nosotros. Pero este tiempo es un tiempo donde el espíritu de disolución, ¿qué es? Es diluir nuestra conciencia, engañándonos que no es tan peligroso, que no es tan malo, que no es tan decisivo, pensando y diciéndonos que tenemos margen para equivocarnos, y no es cierto. El Señor le revela a Daniel, en el último capítulo de Daniel, lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo nosotros. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 10. Mediante muchas pruebas, muchos serán purificados. ¿Sí? Mediante muchas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que esto significa. Yo quiero eso, sabiduría. Porque esa sabiduría me permite permanecer en medio de este tiempo tormentoso. Esa sabiduría te va a permitir estar firme en este tiempo tormentoso, donde se pone en duda la veracidad de la Biblia, donde se pone en duda nuestra fe, donde se pone en duda nuestra misión, donde se pone en duda tantas cosas. Solamente los sabios van a poder permanecer en medio de estas pruebas y vamos a ser purificados, limpiados y refinados. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que en este tiempo empecemos a tener diligencia en poder tomar decisiones que nos lleven a ser más puros, que nos lleven a ser más limpios, que nos lleven a refinar el corazón y a refinar nuestra fe y que abramos los ojos a la verdad de Dios. Ahora, hoy la prédica va a ser bastante sencilla. Ya les dije, esta es la introducción, estamos en un tiempo difícil que necesitamos sabiduría. Si no, muy probablemente te caigas. Ya el Señor lo ha anticipado. En los últimos tiempos van a pasar tantas cosas. Dice, el amor de muchos se enfriará. Por eso necesitamos sabiduría. Ahora, ¿cómo tomar decisiones sabias en este tiempo? ¿Cuáles son los filtros que tenemos que tener en cuenta para empezar a tomar decisiones sabias? Y yo voy a hablar solamente de 3 filtros, seguramente hay muchos más, pero si estos 3 filtros los metemos en nuestra vida y los internalizamos, yo te puedo asegurar de que la mayoría de todas las decisiones que tomamos en el día van a ser decisiones exitosas, acertadas, conforme a la voluntad del Señor. Y estos filtros son 3 preguntas nomás que tenemos que hacernos constantemente. Si estás anotando, anotá 3 preguntas para hacerte durante tu día. La pregunta número 1 es, ¿qué es lo que el Señor desea? ¿Qué quiere el Señor? Vas a tomar decisiones, pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere? El Marco nos habló acerca del temor de Jehová.
que es el principio de toda sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Tener en cuenta el deseo del Señor. Es el principio de toda sabiduría. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué querés, Señor? A veces esta pregunta puede ser, mejor dicho, la respuesta puede ser engañosa. He escuchado mucha gente que dice, en muchas ocasiones he escuchado esto: el Señor siempre desea lo que es mejor para mí, y si esto me gusta o me hace bien, entonces esta es la voluntad de Dios. Ponele. Muchas veces he escuchado esto: el Señor no es malo, el Señor es bueno, y si esto es la verdad que me gusta y me hace bien y la paso bien, entonces esta debe ser la voluntad de Dios. Hermano, lo he escuchado de gente teóricamente madura. Parece falso. Miren, esta es la forma más engañosa, más perversa de mirar la voluntad de Dios, porque nos hace pensar en un Dios funcional a nosotros, un Dios que más que un Dios es un amuleto que cumple mis deseos, que es funcional a mis ideas, a mi ideología, funcional a mis placeres, funcional a mis bajos instintos, funcional a todo lo que yo quiero. Olvidándonos que nuestro Dios es inmensamente superior a mi manera de actuar, a mi manera de ser, a mi manera de sentir, a mi manera de vivir, a mi manera de pensar. Más alto están mis pensamientos que los de ustedes, como el cielo de la tierra. Mis caminos no tienen nada que ver con tus caminos. Por eso, hacernos las preguntas, ¿qué es lo que el Señor desea?, nos va a llevar a algo que hablamos recién en la adoración, que cantábamos recién en la adoración, que es la entrega total. Nadie puede conocer, y esto guárdatelo en tu corazón, nadie puede conocer la voluntad de Dios a menos que esté dispuesto a morirse. La voluntad de Dios no es revelada a las personas a menos que vos estés dispuesto a morir. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué tengo que ofrecer? El cuerpo. El cuerpo. Dice: no se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, nada que ver con lo que piensa el mundo. Lo que piensa el mundo no tiene nada que ver con lo que piensa en Dios. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay comprobación de la voluntad de Dios si antes no he muerto. Por eso el sacrificio de adoración, que es entregar mis ojos al Señor, mi mente al Señor, mis oídos al Señor, mi cuerpo al Señor, me hace poder vislumbrar qué es lo que el Señor quiere. ¿Entienden? Una buena decisión en la vida, la mejor decisión que podés tomar en este tiempo, la decisión más sabia es: Señor, ¿qué querés para mí? Yo no sé muy bien, no tengo mucha idea de cómo es ser un papá, no sé cómo es ser un buen esposo, yo no sé cómo es ser un pastor, yo no sé cómo es ser un amigo, no sé cómo es ser un hermano, no sé cómo hacerlo. Soy un gil para toda la vida, para todas las cosas de la vida. Cada vez que he querido tomar una decisión, he chocado.
Por eso, Señor, decidí por mí. Hablaba con un amigo nuevo que tengo, hace un par de semanas atrás. Y él me contaba de cómo el Señor lo había sacado de la homosexualidad y del movimiento LGTB. Y él me decía, yo no es que no deseo esto, es parte de mi pecado, de mi carne. Pero yo el día que me entregué al Señor, yo morí a eso. Ya no vivo yo. Ahora su palabra vive en mí, Cristo vive en mí. Y todas mis decisiones las paso por la muerte. Yo dije, igual que yo, pero en otros pecados, con otros pecados. Claro. La voluntad de Dios se comprueba solamente cuando estoy dispuesto a poner mi cuerpo como sacrificio. Si no, nunca voy a entender qué es lo que Dios quiere para mí. Solo si he dejado mi cuerpo en la cruz, mi cuerpo en la cruz, voy a comprobar cuál es la voluntad de Dios para mí. Esta es la decisión más sabia que podemos tomar en el día. Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? No sé yo. No sé. Dios, te voy a dar una noticia que quizá te incomode, pero Dios es inmensamente más inteligente que vos. Si Él diseñó nuestra vida y la dejó asentada en su palabra, por más de que la ideología de este mundo, por más que las cosas de este mundo, por más que nuestros deseos sean contrarios a la palabra de Dios, yo debo pensar que esto está bien y que lo que yo pienso no está tan bien. Porque Él es más inteligente que yo. Y parece que a veces la Biblia está fuera de moda, su palabra está fuera de moda. Y por más a veces parece que no tiene explicaciones lógicas. Pero no importa, eso es nuestra fe que está puesta en esto. Dice 1 Corintios 3, 18 al 20, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez. Pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Y en otra parte dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y estos son inútiles. No sé qué está fritando por ahí, pero ahí está bien. ¿Sí? ¿Querés que cambiemos? Dale. Alguien está haciendo un huevo frito. Gracias, David. La pregunta que debo hacerme siempre entonces es, ¿qué ha dicho el Señor en su palabra? Sencillo. ¿Quiero actuar con sabiduría? ¿Quiero tomar una decisión con sabiduría? La pregunta es sencilla. ¿Qué ha dicho el Señor sobre ese asunto en su palabra? Por eso, cuando el Señor nos enseña esto, el principio de toda sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor, va a decir al rato nomás, buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos.
el principio de toda sabiduría es el temor del Señor. Y dice, buen juicio demuestran quienes cumplen con sus preceptos. Por eso yo te animo a que toda decisión que tomes se tome de acuerdo a la voluntad del Señor. Y una vez que conocemos la voluntad del Señor, ser celoso en creerle al Señor, pero ser celoso en obedecer al Señor. Decisiones sabias es tomar en cuenta lo que el Señor dice, pero empezar a vivir de acuerdo a eso. Es muy necio tomar en cuenta, porque hay muchos defensores de la Biblia, pero poco hacedores de la Biblia. Yo me puedo volver un templario de la Biblia, salir con el escudo y espada, defender palabra y palabra, pero no vivir de acuerdo a la palabra. No sirve de nada. Ser celoso y obediente de la palabra de Dios. Por eso el Señor, ahí en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como. Porque la sabiduría, ¿dónde está? En entender la voluntad de Dios, pero también en practicar la voluntad de Dios. Yo le animo a que vivamos y creamos la Biblia con una fe sencilla. Una fe sencilla. Ame la voluntad de Dios más que a cualquier otra cosa. Ame la voluntad de Dios más que a cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa. Este tiempo, un tiempo donde hasta los elegidos van a ser engañados, dice la palabra de Dios. Los escogidos van a ser engañados. Por eso yo te animo a que toda decisión, hermano, miren, vas a hacer un viaje, preguntarle al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? Vas a hacer una compra, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Qué dice tu palabra con respecto a esto? Vas a empezar una relación, pregúntale al Señor, ¿esto es tu voluntad, Señor? Vas a empezar una amistad, Señor, ¿esto es tu voluntad? Vas a conversar con alguien, Señor, ¿esta es tu voluntad? Y cuando el Señor diga sí, no, cuando el Señor te diga así, asá, obedece al pie de la letra y yo te aseguro que no vas a errar. La pregunta número 2. La pregunta número 1 era, ¿qué piensa el Señor? La pregunta número 2 es, ¿esta decisión tiene impacto eterno o es solamente terrenal? Porque este tiempo es el tiempo donde estamos esperando la venida del Señor y ya no podemos invertir en las cosas de este mundo, sino que ya tenemos que empezar a pensar en las cosas eternas. Y ya sea que el Señor venga o que vos te vayas, queda poco tiempo. Siempre quedó poco tiempo, ¿me entiende? Por eso hace 2000 años los apóstoles escribían, queda poco tiempo. Porque esa generación se iba a vivir ¿cuánto más? 70 años, 50 años, más. Lo mismo que nosotros, hermanos. Ya sea que el Señor venga ya, o que yo me vaya ya, queda poco tiempo. Por eso el Señor nos anima a invertir en el cielo y no en la tierra. Siempre hagas esta pregunta para tomar una decisión sabia. ¿Esta decisión tiene impacto eterno o es solo temporal? Esto que voy a adquirir, esto que voy a comprar, este tiempo que voy a invertir, ¿tiene un impacto ahora ya simplemente o también tiene un impacto en el cielo? ¿Vamos a tener ganancias en el cielo o simplemente es algo de acá nomás? Miren, cuando el Señor quiere enseñarnos, esto es tremendo, el Señor es tremendo, es más gracioso. Cuando Él quiere enseñarnos sobre la inteligencia, nos cuenta un cuento
una parábola del siervo astuto. Y el Señor ponderó a quienes no están pensando en el tiempo presente, sino los que piensan un poquito más allá, de lo que va a pasar, no lo que pasa ahora, sino lo que pasa después. Y yo te quiero llevar a Lucas capítulo 16, porque esta parábola es como media controversial. El que lo escuchó al Señor contando este cuento y ponderando al siervo tramposo, se ha querido matar. ¿Cómo el Señor va a ponderar un hombre que hace trampa? Lucas 16. Dice así, miren, síganme porque es muy gracioso esto. Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. No sé cómo te dirías si te encuentran que estás malgastando el dinero de tu patrón. Lo más probable es que te echen. Bueno, esto es lo que iba a pasar con este hombrecito. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas, soy demasiado orgulloso para mendigar. Encima, ¿viste? No le daba la cara ni para pedir, ni para limpiar un vidrio en una esquina. Dice, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos y que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. ¿Qué es lo que está ponderando aquel señor? ¿Que el tipo era tramposo? No, que el tipo estaba pensando en el futuro, que no tenía sus cosas en el hoy, que no se le ataron los cabos ahora, sino que él pensó en el mañana. Y miren lo que hizo. Le preguntó, entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Y le preguntó al primero, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y el hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura, cámbiala a 50 medidas. ¿Qué es lo que hizo el otro tipo? 50 medidas. Listo. Esto es lo que debo nomás. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz en lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección, dice el Señor. Miren, esta es la lección. Porque a veces no entendemos esta parábola. ¿Que el Señor me está invitando a que yo haga trampa? No, miren, esta es la lección. Usen los recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacerse amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Yo se lo voy a leer en otra traducción, en la palabra de Dios para todos. Dice, les digo que usen las riquezas deshonestas de una manera que les ayude a ganar amistad de Dios, la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. ¿Qué está diciendo el Señor? Miren, todos los recursos que ustedes tienen, no se gasten por tenerlos acá y administrarlos acá. Usen esos recursos para ganar una amistad con Dios. Gasten porque lo importante no es lo que pase acá, lo importante es quién los va a recibir allá. ¿Se entiende esto? Gasten los recursos que tienen para hacerse amigos de Dios allá.
gasten el tiempo, el dinero, la vida acá, gástenla toda, si total acá no la van a tener mucho, para hacerse amigo de Dios allá, para que cuando ustedes se vayan de acá, Dios los reciba allá, con los brazos abiertos, porque ustedes ya se hicieron amigos de Él. Por eso yo te animo a que esta es la decisión sabia. Invertí mucho tiempo y mucho dinero en las cosas que son eternas. Pregúntate cada vez que vas a tomar una decisión. A ver, ¿esto que voy a hacer repercute en el cielo o no? Si no, y bueno, no lo hagas tanto. No te gastes. Ahora, esta es la decisión inteligente. Si lo que voy a hacer repercute en el cielo, hacelo. Y esta es nuestra fe. Algunos me miran como diciendo, ¿estás seguro? Sí, estoy re seguro. El sabio siempre piensa en el futuro. Y el futuro que tenemos es un futuro muy grande. De hecho, es eterno en las moradas celestiales. ¿Tus decisiones tienen impacto en la eternidad o no? ¿O son solamente para acá? El Señor pondera un tramposo y te dice, mira, Él tomó decisiones que iban a impactar en su futuro. Aunque no eran decisiones totalmente decorosas, pero esas decisiones tenían impacto en el futuro. Y eso es lo que vale. Gastá todo lo que tenés de tal manera que acumulemos tesoros en el cielo. Que tus días, tu dinero, tu talento, tus recursos, tus mejores años sean del Señor. El necio solo piensa en vivir esta vida, pero el sabio solo piensa en la vida venidera. Mateo 24 dice, ustedes también deben estar vigilantes, que mi regreso no los sorprenda. Son ustedes siervos sabios y fieles, a quienes el Señor ha encomendado la tarea de realizar los quehaceres de su casa y proporcionar a sus hijos alimento cotidiano. Benditos serán si a mi regreso los encuentro cumpliendo fielmente con su deber. Los pondré a cargo de todos mis bienes. El siervo sabio está pensando en el regreso, no está pensando en el placer de esta vida, está pensando en la vida venidera. Y este pasaje me da pie para la tercera pregunta y última. ¿Esta decisión manifiesta humildad, amor y cuidado hacia las demás personas o la decisión que estoy tomando es solamente egoísta? ¿La decisión que tomo ahora manifiesta humildad, amor y cuidado hacia los demás o no? ¿O es solamente una decisión para mí? Miren, algunas veces en mi vida me he sentido muy tentado en tomar decisiones o aceptar propuestas que podrían haberme dado algún beneficio, un rédito, algún reconocimiento, aún en el ministerio. Una mejor posición, tal vez. Varias veces me han hecho propuestas que tenían que ver con esas cosas. Como si Satanás no conociera mis debilidades, ¿no? Bueno, hasta el mismo Señor, Satanás, le dijo, mira, yo todo esto te voy a dar si vos me adorás. Y he tenido que preguntarme realmente cuál era la intención de mi corazón al querer tomar esta decisión u otra decisión.
si mi decisión estaba basada en el amor hacia otro, en la humildad, o estaba basada en el reconocimiento personal o en el beneficio personal. Y la sabiduría está en tomar decisiones que tengan que ver con la humildad, que tengan que ver con el beneficio del otro. Esto es lo que el Señor pondera siempre. De hecho, en Mateo 25, al último, el Señor los divide a las cabras de las ovejas y a las ovejas le dice: cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve preso me visitaste, cuando estuve enfermo me fuiste a ver. Y ellos dicen: ¿cuándo lo hicimos? Claro, porque su corazón era un corazón puro, humilde. Ni se daban cuenta cuándo lo habían hecho. Estas son las decisiones sabias que están en nuestra vida, son los filtros por los cuales nosotros tomamos decisiones. Ocuparnos de la obra del Señor por encima de nuestro beneficio. Yo quiero decirte una cosa que anótala para tu vida. Yo te voy a hablar como un papá. Anótala para tu vida. Si vos te ocupás de la obra del Señor, te paguen o no te paguen, te reconozcan o no te reconozcan, eso es otra cosa. Pero si vos te ocupás de la obra del Señor, el Señor promete que se va a ocupar de tus cosas. Y esta es una decisión muy sabia que podés tomar. Yo no sé ni de cuántas cosas el Señor me libra. Simplemente por ocupar mi tiempo, mi corazón, mi pensamiento en sus cosas. Y no es porque uno trabaje a tiempo completo en la obra y otro no. Hermano, todos estamos a tiempo completo para el Señor. Y nuestros trabajos son simplemente excusas para conectar con otras personas. Para estar siempre a tiempo completo para Él, porque no estamos divididos. Y yo te aseguro que si en tu corazón vos decidís con humildad servir a otros, amar a otros, el Señor se ocupa de tus cosas cuando vos te ocupas de sus cosas. Y tu vida es mucho más fácil y llevadera. Aún los momentos más difíciles serán como momentos livianos. Porque el Señor carga con vos la carga. Por eso a los sacerdotes les dice: ustedes no van a tener heredad. Ustedes no van a tener tierra. Yo seré su heredad. Y yo me imagino que los otros se deben haber puesto re celosos. Porque a los otros les tocó un pedazo de tierra. Pero a los sacerdotes les tocó un pedazo de Dios. ¿Me entiende? Yo quiero eso. Esta es la decisión más sabia que podemos tomar. Cuando pensemos, cuando nos vengan oportunidades, digamos, esto tiene que ver con la humildad y con servir a otros. No quiero saber nada con esta decisión. Decidir por la humildad y por el amor, yo siento que en algún punto me ha librado de una vida sin propósito, una vida vacía. Y son cosas tan pequeñas como, miren hermano, son cosas tan pequeñas como decidir postear una foto en Instagram o tan grande como aceptar un trabajo. ¿Me entiende? Pues tiene que ver con la humildad y con el beneficio de otro. Por eso es de sabio escoger lo que tiene que ver con el amor antes que con el placer y con el reconocimiento. Santiago 3:13 dice:
Lo leyó Marco en el primer encuentro. Pero yo lo quiero como canalizar por acá. Miren, dice, el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta. ¿Cómo demuestro sabiduría? Oh, porque porque sé muchos libros, porque tengo muchos filósofos en mi haber. No, todos estos libros me los leí. No, dice, el que es sabio y entendido entre ustedes, ¿cómo lo demuestra la sabiduría? Con su buena conducta. Y con las acciones hechas con humildad y sabiduría. ¿Cómo usted demuestra que es sabio? Con decisiones, con acciones que hace con humildad y con sabiduría. Pero si ustedes tienen envidia y rivalidades que les amarga el corazón, no tienen de qué presumir, no falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino la que viene del mundo, porque es una sabiduría también, pero una sabiduría falsa. Es la sabiduría de la filosofía, de la ideología de este mundo. Es una sabiduría que se conoce, pero que no tiene ningún provecho. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino la que viene de este mundo, del ser humano y del diablo. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, miren, la sabiduría que viene del cielo produce, en primer lugar, una vida pura. También produce paz, bondad. Miren, todas estas características no tienen nada que ver con el egoísmo, nada que ver. Que produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad, y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de esta justicia. Esta es la sabiduría que viene del cielo, una sabiduría que tiene que ver más con bendecir a los demás, con tener un corazón humilde que con tener mucho conocimiento. Cierro. ¿Me acompaña Nelson? Qué lindo que cerrar con el Nelson que te acompaña. Miren, ¿sabe una cosa? No sé si usted sabía, pero nosotros tomamos cerca de 35.000 decisiones por día. 35.000 decisiones por día. Y yo cuando leía esto, yo decía, bueno, pero ¿cómo hago para tomar 35.000 decisiones y pasarlas por estos 3 filtros? Es como imposible. Así que olvídese de toda la prédica. Bueno, no se olvide porque el 99,7% de las decisiones que tomamos en el día las tomamos inconscientemente. Pero hay un 0,3 decisiones que tomamos por día, que las tomamos con plena conciencia. Bueno, esas 0,3%, pásela por este filtro. Pásela por este filtro, porque son decisiones quizás las más importantes. La otra es si me pongo las zapatillas, me pongo zapatos, si va a ser frío o no va a ser frío, si cómo salgo, ni cómo... Para esas decisiones, yo simplemente le digo, llénese del Espíritu de Cristo, porque también hace falta sabiduría para esas 35.000 decisiones. Isaías 11 dice, del tronco de la familia de David saldrá un brote. Está hablando de Jesús. Sí, un retoño nuevo que dará fruto a la raíz vieja.
el Espíritu del Señor reposará sobre él. Y guarde esto, porque el Espíritu del Señor es este Espíritu. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Todo lo que estuvimos hablando. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones. Miren, no va a tomar decisiones. El Señor no toma decisiones basadas en rumores, en lo que escucha de la gente. Hará justicia a los pobres. Tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad en el interior de sus vestiduras. ¿Sabe quién tomaba las 35.000 decisiones sabias? Cristo. Todo estaba basado en esta unción del espíritu de sabiduría, de conocimiento. Él había sido ungido con este espíritu y esas 35.000 decisiones diarias eran tomadas de acuerdo al espíritu que estaba en él. En él reposará el espíritu de sabiduría, el espíritu del Señor, espíritu de conocimiento, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder. Por eso yo sé que todo creyente tiene la capacidad espiritual de tomar las 35.000 decisiones diarias igual que las que tomaba Jesús, porque ese espíritu que reposó en Jesucristo es el mismo espíritu que reposa en mí, que reposa en vos, que reposa en vos, que reposa en vos, que reposa en vos, que reposa en los que están escuchando. Si es que algún día le dijimos al Señor, Señor, no sirvo para nada, toma todas las decisiones por mí. Vení a mi vida. ¿Me entienden? Por eso Pablo, ahí en la carta a los Efesios, el capítulo 1, dice, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu de sabiduría. Lo mismo que retenía Jesús. Que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. El viejito Santiago dice, si necesitan sabiduría, pídansela al generoso Dios. Y Él se las dará y no los reprenderá por pedirla. Y cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea totalmente en Dios y no duden. Para que de nuestro interior esa sabiduría empiece a conducirnos para adelante en estos tiempos difíciles. Amén. Vamos a orar. Quiero que oremos, que pongas la mano en tu corazón. Y que te sientas también iglesia. Porque no solamente quiero orar por vos, sino que quiero orar por la iglesia toda. Y no solamente Aviva, sino la iglesia de este tiempo en todo el mundo. Para que podamos tomar decisiones sabias de acuerdo a la unción que hemos recibido por el Espíritu Santo. Mas no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
El apóstol Pablo dice, porque tenemos la mente de Cristo. Señor, yo te pido que ahora podamos hacer uso de la unción que pusiste en nosotros, la misma unción de Jesucristo. Que toda decisión que tomemos en este tiempo sean decisiones sabias, conforme a tu corazón. Señor, libra a la iglesia de pecar, libra a la iglesia de caer, libra a tus hijos, Señor, de tomar decisiones que los hagan apartar del camino de la fe. Por eso, Señor, te pido inteligencia en este tiempo. Que todas las voces de la sabiduría de este mundo y la filosofía y la ideología de este mundo en nosotros no tengan ni una cabida en nuestra mente, sino que seamos llenos de la sabiduría celestial, sabiduría loca, que no se entiende en este mundo, pero que tus hijos disfrutan. Gracias, Señor. Ayúdame a tomar todos los días decisiones sabias y andar en tus caminos, Señor. No me permitas caer. Decirle al Señor, no me permitas caer. Por más que parezcan oportunidades, no me permitas caer. Alértame, Señor. Háceme astuto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios nos bendiga. Seguimos con esta serie la semana que viene y que el Señor nos siga dando de comer esta comida espiritual, que guardemos sus palabras en nuestros corazones para que podamos vivir de acuerdo como Él quiere. Amén. Dios nos bendiga. Nos vemos la semana que viene.